Muchas gracias por asistir a esta serie de pláticas que vamos a tener aquí a través de Zoom. Me presento, mi nombre es Esteban Malaquías Chávez. Yo soy originario del Estado de México, del municipio de Sinacantepec. Tengo 26 años de edad. Profesionalmente estudié la licenciatura en Filosofía en la Universidad Autónoma del Estado de México. Llevo ya varios años trabajando dentro de grupos de apostolado en la iglesia. He estado en escuadra de pastoral, he estado con los servidores de la palabra, con los apóstoles del Padre Amatuli, y también he estado participando en su momento. Mayoritariamente he trabajado en el movimiento católico Cristo Rey, Defensores de la Fe Católica, y a título personal, pues también he impartido algunas conferencias. Dentro del ámbito profesional, actualmente me desempeño como docente a nivel primaria y secundaria. Sin embargo, también he participado en cuestión editorial. De hecho, por eso el título de ver aquí en el logo, de la espada y la cruz, que surgió como la idea de producir algunos folletos para dar razón de nuestra esperanza, defender la fe, defender la patria. Y pues después fue dándose en conferencias y en algunos otros lugares. Sean todos bienvenidos, pues, a este curso, Fe y Razón, que lleva una cita bíblica príncipe que dice, perece mi pueblo por falta de conocimiento, de Oseas 4:6. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Pues vamos a ver la introducción al curso realmente. Estas clases serán grabadas y posteriormente se subirán a la página también de la espada y la cruz, que es la página de Facebook, donde pueden encontrar el contenido que suelo generar. Dentro de estas clases y estas sesiones, como lo veían en el cartel promocional, hablaremos sobre apologética teísta, apologética cristiana, apologética católica, apologética mariana, apologética provida, apologética histórica y apologética filosófica. Es decir, este es un curso de apologética. Es un curso para que todos nosotros estemos preparados para dar razón de nuestra esperanza. Ese es el motivo por el cual nos vamos a reunir el día de hoy, que serán todos los lunes a 7 p.m., hora de la Ciudad de México, hasta el 19 de octubre, empezando hoy. ¿Ok? Vamos a ver, ¿qué es apologética? Esta es nuestra primera sesión. Tal vez nosotros anteriormente ya hayamos escuchado algo de apologética, tal vez el término sea nuevo. En realidad, la apologética siempre ha estado presente y pareciera que en nuestra época nos ha tocado ver un resurgimiento de la misma. Podemos ver cómo en canales de YouTube, en canales de televisión, en la radio, en las redes sociales y cada vez más se van tratando temas de este tipo, de distintas maneras, pero que lo que buscan es fortalecer la fe del católico. Sin embargo, la apologética va más allá. Nosotros vamos a empezar tal vez con la pregunta, ¿por qué soy católico? Tal vez nosotros hemos escuchado que han dicho, es que si tú hubieses nacido en otro país, como en la India, o en China, o en Rusia, o en Japón, o en el África, serías de otra religión. Simplemente coincidió en que tú nacieras católico, que tú nacieras en México, que tú nacieras en una familia que te bautizara. Y vaya, por gracia de Dios, sí nos ha tocado nacer en un país católico, en una familia católica que nos bautizó, por gracia de Dios. Sin embargo, no podemos limitar este hecho para contestar la pregunta de por qué somos católicos. Debemos ir más allá. Tal vez por tradición, y me refiero aquí a las tradiciones, las fiestas, que voy a ser compadre, voy a ser comadre, voy a ser padrino, voy a ser madrina, que me quiero casar y me dicen que me tengo que casar por la iglesia a fuerzas, y pareciera que hay detrás toda una presión social por ser católico. Sin embargo, no basta con que nosotros digamos, yo soy católico porque mis padres me bautizaron. Tenemos que dar un paso más, porque nosotros estamos llamados a ser católicos de convicción.
¿Y qué significa ser un católico de convicción? Que yo ya no voy a ir a la iglesia porque busque un beneficio, porque busque un papel, porque vaya cuando me nazca, sino porque voy a ir porque es una parte necesaria en mi vida. Es algo fundamental y que no puedo dejar de lado. Ser católicos de convicción implica 3 cosas: vivir la fe, conocer la fe y celebrar la fe. ¿Por qué decimos que implica estas 3 cosas? Porque haciendo estos 3 actos nosotros vamos a cumplir con la doctrina cristiana. ¿Y qué es la doctrina cristiana? Pues aquella que nos enseñaban ya en la doctrina desde pequeñitos y que nos decían en la primera pregunta del catecismo, ¿no? ¿Quién nos ha hecho? Dios, que es nuestro Padre. ¿Para qué nos ha hecho? Para conocerle y amarle en esta vida y verle en la otra. ¿Y cómo hacemos eso? Con la doctrina cristiana, poniéndola en práctica y conociéndola. Y la doctrina cristiana, nosotros vamos a ver que tiene 3 partes. Así como toda creencia, así como toda religión, la doctrina cristiana va a responder a las verdades que debemos creer, va a responder a los actos que debemos realizar y va a responder a la moral que debemos vivir. Esto en cristiano se traduce a vivir la fe, vivir los mandamientos de la ley de Dios. Vivir los 10 mandamientos de la ley de Dios, los 5 de la iglesia, y que resume nuestro Señor Jesucristo diciéndonos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. El vivir en amor, porque es lo que nos vino a enseñar nuestro Señor Jesucristo, a darnos un corazón nuevo. Vivir la fe, morir al pecado, nacer a la gracia. Celebrar la fe. Celebrar la fe implica participar de todos estos actos del culto que nos dan la gracia de Dios. ¿A qué nos referimos? A los 7 sacramentos y a la oración. Porque el que ora se salva y el que no ora se condena. Los 7 sacramentos que nos dejó nuestro Señor Jesucristo para que nosotros lleguemos al cielo y que acompañan toda nuestra vida. Cuando nosotros nacemos, nos bautizan y nacemos a la fe. Cuando nosotros crecemos, se nos confirma. Cuando nosotros caemos, se nos confiesa, se nos da la penitencia. Cuando nosotros estamos necesitados de alimento, tenemos la Eucaristía, que es manantial y cumbre de nuestra fe. Cuando nosotros estamos decididos a formar una familia, nos viene el Señor a auxiliar con el matrimonio. Y aquellos varones que ha llamado a su servicio, les concede el sacerdocio. Y ya al final, en los últimos días de nuestras vidas o ante las grandes enfermedades que tal vez podamos enfrentar, vamos a encontrarnos con la unción de los enfermos. Porque hasta el último día el Señor nos acompañará. Realmente el reto es que nosotros le acompañemos a Él hasta el último día. Ya vimos, vivir la fe, vivir los mandamientos, la moral que debemos vivir, celebrar la fe, participar de los sacramentos y de la oración, el culto que debemos practicar. Y conocer la fe implica conocer nuestros dogmas o verdades de fe, nuestras creencias. Y todo el dogma católico está compendiado, resumido, en el credo. El credo que tiene 12 artículos y que se divide en 3 partes. Lo que yo creo de Dios Padre, lo que yo creo de Dios Hijo y lo que yo creo de Dios Espíritu Santo. Seamos católicos de convicción, pues, viviendo la fe, celebrando la fe y conociendo la fe. Pero no solamente esto, también debemos defenderla y defendamos nuestra fe. ¿Qué es lo que nosotros ya sabíamos y que nos habían enseñado hace ya tiempo en el catecismo? Que nosotros somos parte de una iglesia, pero una iglesia militante. Es decir, que está peregrinando en este mundo, esperando reunirse con su Señor allá en el cielo. Los que han muerto y todavía no le han conocido a plenitud, están purgando sus penas en el purgatorio, es la iglesia purgante. Y aquellos que ya le encontraron, se encuentran viéndolo a él cara a cara con la iglesia triunfante.
La iglesia triunfante es aquella a la cual todos nosotros estamos llamados, que ora por nosotros, que vela por nosotros y que nosotros como iglesia peregrina, como iglesia militante, tenemos misión de llegar allá, porque Dios ha querido que todo el mundo se salve, no por el conocimiento que tenga, no por las fuerzas que tenga, sino por la gracia gratuita del Señor que nos regaló en la cruz. Pero esta iglesia militante milita porque nosotros estamos en lucha. ¿En lucha contra quién? Contra el maligno. En lucha contra Satanás. En lucha contra el mundo. En lucha contra la carne, que son nuestras propias pasiones. Esto es lo que el cristiano ya sabía, que la vida es un combate, que la vida es una lucha, porque como dice el apóstol Pedro, el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Pero no solamente esto, cuando nosotros nos metemos a profundizar en el deber cristiano de la lucha, nos vamos a dar cuenta que primeramente por nuestra propia cultura occidental tenemos un sentido de luchar, de defender lo que amamos, de defender lo justo, de defender lo verdadero. Todo esto desde Grecia y de Roma, que son pueblos que evidentemente tuvieron una parte guerrera y que vamos a retomar un poquito más adelante. Pero para tener simplemente una pincelada vamos a mencionar a Sócrates. Sócrates, que es este hombre que se levanta, que sale a defender la verdad, a dar testimonio de la verdad, a dar testimonio de la verdad con su propia vida. Y muere Sócrates bebiendo la cicuta en vez de renegar de la verdad y ser un forastero. Prefiere morir antes que negar la verdad. Este es un testimonio enorme, sobre todo para nosotros como cultura occidental, de aquel hombre que da la vida por la verdad. En el sentido de las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, vamos a encontrar también hombres que salen a defender sus creencias, que salen a defender su fe, que luchan, que se levantan, que se esfuerzan ante los constantes peligros en los cuales se ven agobiados, enfrentados todos estos, por todos estos pueblos que circundaban al pueblo de Israel. Tenemos también, por ejemplo, a el caso de los macabeos, que eran estos hombres que mueren luchando por Dios y por su patria. Tenemos el caso del rey David, que también fue un rey luchador. En el Nuevo Testamento, pues, ¿qué podemos decir? Sino del más grande luchador de la verdad, el más grande testigo de la verdad misma encarnada, el verbo encarnado, nuestro Señor Jesucristo, que viene a morir por nosotros en la cruz, que viene a fundar la iglesia y desde ese momento en la cruz, de su costado, cuando brota sangre y cuando brota agua, surge nuestra iglesia, que va a empezar a instituirse el día de Pentecostés. Y después se va a encontrar con otro gran luchador, San Pablo, que nos va a recordar que debemos ser como los atletas, esforzados, constantes, valientes, estar al frente, luchar la buena batalla, luchar el buen combate. Y en la tradición cristiana vamos a encontrar un montón de ejemplos en la mayoría de los pueblos que dan el testimonio de la fe, que defienden la fe con los actos, con la espada, algunos inclusive. Tenemos a los cruzados, tenemos a los cristeros, tenemos a los jóvenes de la Vendée, tenemos a muchos otros hombres que luchan por defender su fe. Pero como dijera Gabriel García Morente en su libro, El Caballero Cristiano, por eso colocamos aquí a Don Quijote, que también es nuestra identidad hispana, ¿verdad? Debemos defender la verdad, debemos defender a quien viene detrás, debemos defender lo valioso, debemos defender la tradición, debemos defender lo que nos constituye como cultura occidental, como personas, como individuos de bien, que es la fe. Pero nosotros el día de hoy queremos reflexionar que no vamos a defender la fe con armas.
sino con conocimientos. Debemos empezar a reflexionar sobre nuestra realidad, nuestro contexto y darnos cuenta que nosotros somos un pueblo de bautizados. México es un país mayoritariamente católico, nos dicen las encuestas, nos dice el INEGI. Sin embargo, somos muchos cristianos. El día de ayer me encontraba con un video en redes sociales donde supuestamente había una peregrinación en un pueblo X de México y iban demasiados hombres armados, narcotraficantes, disparando a media procesión, disparando al aire. Y podemos ir a la Ciudad de México, a los barrios bravos, y vamos a encontrarnos con un montón de personas que llevan la mota en la mano, que llevan la mona y que llevan a sus sanjuditas. O que van a ver a la Virgen de Guadalupe, a la Basílica, y después se van a ver a la Santa Muerte. Y así muchísimas y muchísimas más prácticas, porque hemos perdido nuestra cristiandad y estamos cayendo de nueva cuenta en las garras del demonio. Nos hemos vuelto neopaganos, a tal punto que en nuestro país, al menos en la Ciudad de México, en Oaxaca, ya se aprobó el aborto. Es decir, Huichilobos, Satanás, está volviendo a reinar en nuestra patria, que está llena de bautizados. ¿Pero qué bautizados? Debemos entender que esto no es fortuito, que esto no es por azar, que las cosas no se dan así. Es un proceso de decadencia. ¿Cuál es este proceso de decadencia? El proceso de decadencia empieza allá en el año 1000, cuando dicen, como que sí está bien tener una iglesia, pero no nos parece tener un papa. Mejor tengamos patriarcas. Y se da este proceso de cisma. Después van a decir, bueno, sí está bien creer en Cristo, pero no está bien tener una sola iglesia. Y se da la división protestante. Después van a venir y van a decir, mira, Dios sí está bien, pero Cristo, ese échalo a un lado, ese deja a un lado. Y viene el iluminismo con la Revolución Francesa. Más adelante va a venir, por ejemplo, Carlos Marx o Friedrich Nietzsche, y va a decir, no, Dios está muerto, Dios ha muerto, es más, nunca existió. Y se van a instalar los grandes regímenes ateos. Y estos regímenes ateos, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede con estos? Terminan siendo el látigo que azota a la humanidad en todo el siglo XX, causando millones y millones de muertos donde quiera que se ha puesto la dictadura roja y se sigue poniendo. Habrá otra rama que va a decir, bueno, ¿qué te parece mejor si decimos espiritualidad sí y Dios no? Espiritualidad sí y Dios no. Y hablamos de la imagen que tenemos aquí en pantalla, la nueva era. Todas estas creencias, todos estos movimientos que es un sincretismo total que agarra de chile, mole y pozole, que es como ir al supermercado, agarran de esto, agarran del otro, agarran de lo que más les conviene y salen a mezclar, a hacer un licuado de creencias. Y aquí en la imagen puedes ver a una muchacha haciendo yoga con los chakras. Detrás vemos una estrella de David, el signo del Yin y Yang, rodeada de los horóscopos. Y en cada puntito, en el sentido del reloj, tenemos algunas imágenes representativas. Tenemos el ojo que todo lo ve, el logo de la masonería, la Santa Muerte, la literatura, los medios que también influyen mucho en esto, la medicina alternativa, que muchas veces pues nada más es un pretexto para drogarse. Tenemos la música, el satanismo, tenemos las adivinaciones, el LGBT, corrientes orientales, algunas prácticas que parecen católicas y no lo son, como los ángeles, la angelología, algunas ideas que poco a poco van permeando en nuestra cultura, como la idea de la madre tierra, etcétera, 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 que en su momento pues iremos desgranando un poco más. Pero no se queda ahí. Después empezamos a quiero ser iglesia. Y ahora yo formo mi grupo, yo formo mis adeptos, yo formo mis seguidores, yo formo a aquellos que van tras de mí. Y no basta con hacer un grupo, una reunión, sino que lo que queremos ahora es ser el Cristo.
Sí, Cristo estuvo muy bien, pero yo también puedo ser como Él. Y no en un sentido espiritual cristiano, sino en un sentido demoníaco de quitarle su lugar a Cristo y ponernos nosotros ahí donde es. ¿Qué más? Quiero ser Dios, donde yo termino siendo Dios, que me adoren a mí, porque yo tengo un Dios dentro de mí. Y esto pareciera incluso a nosotros sonarnos algo extravagante, algo imposible, pero no. Me he encontrado en redes sociales videos de coaches que promueven sus libros, su literatura, y cantan así directamente: tú eres Dios, Dios está dentro de ti, la divinidad eres tú. Y venden por miles, y venden por miles, y venden sus ideas en toda América Latina, en España, en toda donde, en el habla hispana, y pues si nos vamos a la lengua inglesa y a los demás pueblos, pues también tienen, ¿no? Todos tienen cola que les pise. Pero vamos a regresar a nuestro punto, ¿no? Decíamos, ¿qué es apologética? Tendremos nuestra cita príncipe. Nuestra cita príncipe dice: al contrario, dad culto al Señor, Cristo en vuestros corazones, siempre dispuestos a dar respuesta a todo aquel que os pida razón de vuestra esperanza, pero hacedlo con dulzura y respeto. Mantened una buena conciencia, para que aquello mismo que os echen en cara sirva de confusión a quienes critiquen vuestra buena conducta en Cristo. Evidentemente, aquí el apóstol nos recuerda, ¿no?, que debemos tener rectitud de vida, porque el testimonio que nosotros demos con nuestros actos influirá siempre en gran medida para que nosotros seamos testigos de Cristo y seamos verdaderos defensores de la fe. Pero también nos dice el apóstol: estén dispuestos a dar respuesta, argumentos, razones, a aquel que os pida razón de vuestra esperanza, de vuestra fe. Debemos estar preparados para defender la fe. Nos dice ya Primera de Pedro 3, 15, 16. Sigamos adelante y enunciemos la etimología. ¿Qué es la etimología? La palabra apologética viene del griego, esa es la raíz etimológica, apología, suena similar, que significa justificación y defensa. Tal vez tú hayas visto esta película del 300, hay una escena que me impacta, que es cuando están peleando contra el ejército de Jerjes. Leónidas, el rey de los espartanos, le dice, ¿no?, que no se va a unir a ellos, que va a ser fiel, ¿no?, a su patria. Y Jerjes le quiere espantar y le dice: nosotros tenemos tantos arqueros que cuando lanzan sus flechas, cuando arrojan sus flechas, el cielo se oscurece. El cielo se oscurece. Y Leónidas le responde: entonces lucharemos en las sombras. Y esta escena donde lanzan sus flechas y hacen esta especie de tortuga o de acorazado, es una táctica militar de defensa, que en griego se refiere a apología. Entonces vemos que el sentido primitivo de la palabra es la de defensa. Defensa. Y el sentido amplio, en su etimología, es una justificación. Esto lo vamos a comprender más adelante cuando hablemos de los primeros apologistas. Sin embargo, debemos de ir más allá de la etimología e ir enunciando las definiciones. A lo largo de los libros que he leído, he encontrado muchas definiciones de apologética muy buenas. Yo creo que es de los temas a los cuales más años le he dedicado de estudio. Vamos a leer algunas de ellas. Dice Rafael Faria en su curso superior de religión: la apologética es la ciencia que justifica y defiende la religión. Joaquín Gómez Sotero, en sus lecciones de apologética, dice: se llama apologética a la ciencia que trata de demostrar y defender la verdadera religión y la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Joaquín Gómez Sotero. Nicolás Marín Negueruela, también en sus lecciones de apologética, nos recuerda: apologética es la ciencia que demuestra la credibilidad de la religión católica.
Pedro Gerrás nos dicen en los folletos EBC, la apologética es la parte de la teología que tiene por objeto defender la religión católica contra los ataques de sus adversarios. Posteriormente, anteriormente su padre, Pedro Sembrador, que fue el que inauguró los famosos folletos EBC que encuentran en muchas parroquias, dice, la apologética es la ciencia que defiende la religión católica, demostrando sus fundamentos científicos, la verdad de sus doctrinas y la falsedad de los ataques de sus enemigos. José Miguel Arraiz, que es el coordinador de la página de apologética más famosa en habla hispana en la actualidad, en su libro Compendio de Apologética Católica, nos dice, la apologética católica es la parte de la teología que busca explicar las razones de la fe, demuestra las razones de la doctrina ante los adversarios y señala los errores para proteger su integridad. La apologética es la ciencia que establece con certeza los fundamentos o preámbulos de la fe, demostrando lo racional, legítimo e indispensable que es creer. Esta es la definición de la religión demostrada del padre Hilaire. Si nosotros reuniéramos todas esas definiciones, yo creo que llegaríamos a la siguiente conclusión. En resumen, la apologética es la defensa racional de la religión. ¿Ok? Ya habíamos dicho que había habido algunos hombres que incluso llegaron a defenderla con las armas y con justa razón. Pero nosotros nos referimos a la defensa racional, con argumentos, de la religión católica en su totalidad. Por eso decía, demostrar su credibilidad, demostrar que sí se puede creer con argumentos, con razones en la religión católica, o en algunas de sus partes. Por ejemplo, ahora pueden encontrar en YouTube muchos videos de debates sobre temas bien específicos. Se me viene a la mente el clásico tema de las imágenes. Y ahí pueden ver cómo la apologética se aplica a un aspecto muy concreto y que nosotros también vamos a explicar en algunas otras sesiones haciendo apologética de aspectos muy concretos. Demuestra los fundamentos, responde y refuta a sus adversarios, porque el sentido de apologética es primeramente de defensa, pero también es un sentido de catequesis, es decir, explica la fe a los bautizados. Entonces, bien, la apologética es muy rica, es muy amplia, es muy profunda. Es verdad que no lo es todo. Hay muchos otros aspectos que a muchos católicos les gusta profundizar más. Por ejemplo, la liturgia, el querigma, la catequesis. La apologética es también uno de ellos y que todos en comunión pues conforman lo que los católicos creemos, ¿no? ¿Cuáles son las partes de la apologética? Podemos dividir el estudio de la apologética en tres partes principales. Estas tres partes principales son, número 1, religión, número 2, cristianismo y número 3, catolicismo. En cada una de estas partes se nos van a explicar los fundamentos de la fe. ¿Qué son los fundamentos de la fe o preámbulos de la fe? Son estas bases racionales a las cuales nosotros podemos llegar por mero razonamiento con las fuerzas de nuestra inteligencia a deducir y que gracias a la revelación nosotros confirmamos. Y no solamente nos van a demostrar los fundamentos de la fe, también nos van a dar herramientas para responder a ciertos grupos concretos. ¿Ok? Vamos a ir desgranando estas tres partes. La primera, la religión. La religión se va a encargar de demostrar primero que existe un Dios creador de todos los seres. A esta verdad nosotros podemos acceder por las propias fuerzas del razonamiento humano. Por ejemplo, la teodicea es la parte de la filosofía que se encarga de reflexionar sobre la cuestión de Dios. Y sin necesidad de revelación, el hombre puede acceder al conocimiento de que Dios existe. Sin embargo, el mismo Santo Tomás de Aquino nos va a decir que no todos los hombres tienen ni la capacidad, ni el tiempo, ni la disposición
para ponerse a reflexionar y llegar a estas verdades. Por eso, Dios mismo se nos va a revelar para dárnoslas. Y vamos a decir con Jaime Balmes. Jaime Balmes decía, ¿no? Y que cuando él se la pasaba pensando, ¿no? Y viendo cómo los filósofos meditan todas sus vidas, se la pasan pensando todas sus vidas para que allá en la vejez, cuando creen llegar a la cima, los espera el niño de 6 años que acaba de entrar a la doctrina y que sabe que Dios nos ha creado, que es nuestro Padre, que nos ama. ¿Qué otra verdad se nos va a enseñar en este apartado? Que el hombre creado por Dios tiene un alma espiritual, libre e inmortal. ¿Ok? El hombre creado por Dios tiene un alma libre, espiritual e inmortal. No somos seres meramente materiales, no somos seres meramente corpóreos, sino que Dios nos ha dado un espíritu, un alma espiritual. ¿Y qué significa esto? Que nos va a permitir conocerle a través de esta alma espiritual. Este sigue siendo un tema de reflexión riquísimo actualmente, por ejemplo, en la filosofía, que ahora ya se le denomina de manera distinta, y se le nombra filosofía de la mente, que pues es la relación ahora mente-cerebro, pero que nosotros pues conocemos coloquialmente relación cuerpo-espíritu. Un tercer punto va a ser que el hombre está obligado a admitir alguna religión. Solo una religión es buena, solo una es verdadera. Solo una verdadera religión porque hay un solo Dios. ¿Y cómo sabemos que estamos obligados? Pues en el corazón nuestro, en nuestro interior, late, palpita este deseo del Señor. ¿A quién va a responder esta parte de la apologética? Va a responder a los ateos y a los gnósticos. Sobre esta parte vamos a reflexionar más a profundidad dentro de 8 días, que precisamente es la apologética teísta. La apologética teísta de Teos, Dios, se refiere a todos estos argumentos que hemos mencionado y que nos ayudan a descubrir y decir con toda certeza, sí, Dios existe. Por eso responde a ateos. Y vamos a profundizar también un poquito más dentro de 8 días. ¿Qué significa que un hombre sea ateo? Significa que un hombre sea agnóstico. ¿Ok? ¿O qué significa que un hombre sea gnóstico? Que es cosas bien distintas. Aquí hay un problema fundamental y un problema bien curioso que abordaremos dentro de 8 días. Y que esta parte de la apologética se encarga de darnos respuesta, que es el famoso problema del mal. El problema del mal. ¿Cómo nosotros podemos responder a este tipo de objeciones que van desde argumentos muy elaborados, ¿okay?, hasta comentarios muy sosos? El segundo apartado es el de cristianismo. Una vez que nosotros ya demostramos que Dios existe realmente, toca ahora demostrar que la única religión verdadera es la cristiana. Porque ese Dios se ha revelado a los hombres, porque ese Dios ha buscado a los hombres, porque ese Dios ha bajado a los hombres. Y evidentemente, esta parte de la apologética va a responder a las religiones no cristianas, como el Islam, como el judaísmo, como el budismo, que el budismo tiene un asterisco enorme porque tal cual no es una religión, pero sí es un sistema filosófico y una forma de vida semi-religiosa, por eso lo englobamos en este punto. Va a responder al islamismo. Y para esto vamos a descarnos, pues hablando evidentemente de nuestro Señor Jesucristo. Y demostrar, por ejemplo, los grandes problemas que se nos quieren presentar, que ni problemas son, ni tan grandes son. Por ejemplo, ¿existió realmente Jesucristo? ¿Jesucristo realmente es Dios? Son grandes cuestiones que el hombre tiene que descubrir porque de ellas depende nuestra forma de vida. Pero las objeciones que muchas veces nos hacen aquellos que no son cristianos son objeciones
como veletas, se las lleva el viento como papeles, están volando, volando por todas partes, poco ruido y pocas nueces. Lo que nos falta a nosotros es profundizar y conocer más en estos aspectos. La tercera parte es el catolicismo. Ya dijimos que existe un Dios verdadero, que este Dios verdadero nos ha dejado una religión verdadera que es el cristianismo, pero también tenemos que puntualizar bien claro que la verdadera religión cristiana es la católica, porque hay muchos grupos que se hacen llamar cristianos y en el fondo no lo son. Responde a cristianos no católicos, como protestantes, como los evangélicos, y también con su asterisco, los mormones y los testigos de Jehová, que estos últimos están muy, muy lejos de llamarse cristianos. Vamos pues, cuando abordemos la apologética católica, a profundizar más en estos aspectos, y no solamente responde a los cristianos no católicos, también va a responder a los católicos que no están convencidos de su fe. Y también a aquellos católicos que quieren conocerla a profundidad. Hasta este punto podemos regresar ahorita tantito a estas tres partes, ¿no? Decíamos, las partes de la apologética, religión, cristianismo, catolicismo, que nos van a hablar primero de aquellos creyentes, de aquellos ateos, luego creyentes que no creen en Cristo y luego esos cristianos que no creen en la iglesia. ¿Ok? Sin embargo, hay partes muy concretas. Por ejemplo, en uno de los puntos que anotábamos en el temario de las clases que vamos a estar viendo, anotábamos apologética pro vida. Y yo preguntaba, ¿dónde entra la apologética pro vida en la división clásica de la apologética religión, cristianismo y catolicismo? Pues, ¿qué crees? Va antes. Es un presupuesto humano. O por ejemplo, la que nosotros como católicos podemos dar a la nueva era. Que la nueva era, te decía, es un supermercado de religiones y agarra de tantito de los gnósticos, tantito de los ateos, tantito del Islam, agarra tantito de los budistas, agarra tantito de los cristianos y es todo un revoltijo. Ah, pues la apologética también sale a dar respuestas. Y tal vez ya no en un sistema estructurado, pues la apologética clásica, o ámbito natural, ¿no? Que es dar respuesta a quienes atacan la fe. Y que va generando, pues, nuevos tipos de apologética. Este tipo de divisiones que no quiero abordar el día de hoy porque siento que son demasiado especulativas. Es decir, que son utilizadas por los teóricos, son utilizadas por los intelectuales y que nos revolverían más. Realmente, la apologética debemos entenderla también como una herramienta para el pueblo, ¿no? Una herramienta para la comunidad, una herramienta para los cristianos, vida diaria. Y que sea de la vida diaria significa que puede estar al alcance de todos, que sea de la vida diaria significa que me puede ayudar a los problemas cotidianos de mi vida, que sea de la vida diaria significa que puedo aplicarla. Pero vaya, esto no le quita para nada el valor intelectual que tiene detrás, porque la apologética se sustenta primeramente por la razón. Y tenemos un gran problema. Hecho los hábitos del pensamiento riguroso o comprender cómo es que nuestro cerebro funciona, cómo es que nosotros llegamos a decir que una conclusión es verdadera o que una conclusión es falsa. Pero aunque nosotros no profundizáramos en lógica, por ejemplo, lo que sí tenemos todos es el sentido común. Todos también tenemos razón, no se malinterprete. Todos también somos seres racionales, pero no todos hemos afinado esa parte. Afortunadamente, el sentido común se nos es dado pues para estar frente a frente con la cotidianidad de la vida, con los árboles, con el sol, con los animales, con la familia, con el trabajo. Y el sentido común es el abanderado, el gran abanderado de Chesterton. Ahorita lo mencionamos más adelante. Obviamente la filosofía y la teología. Hay aspectos
que la apologética no aborda tal cual, pero sí lo retoma porque algunas otras ramas de la teología se encargan de estudiarlo, o algunas otras ramas de la filosofía le prestan las herramientas necesarias a la apologética para que ésta pueda hacer su trabajo. Evidentemente encontramos aquí el aspecto del estudio de la Biblia, la lectura del Nuevo Testamento, la lectura de las Sagradas Escrituras, que tú ames la palabra de Dios, porque como decía San Jerónimo, el que no conoce la Biblia, el que no conoce las Escrituras, no conoce a Cristo. La tradición y el magisterio. Tal vez todas estas palabras en estos momentos te suenen extrañas, pero conforme avancemos vamos a ir descubriendo que no todo está en la Biblia. También hay una tradición que es parte del depósito de la fe y que tanto la Biblia y la tradición necesitan ser explicadas y Cristo dejó a unas personas encargadas para ello, que son el magisterio. Además, encontraremos a los padres y a los doctores de la iglesia. Los padres son estos primeros hombres de los primeros siglos de la iglesia que se encargan pues de hacer teología, de explicar las creencias, de profundizar en las Sagradas Escrituras. Y los doctores van a ser estos hombres santos, sabios, de doctrina eminentísima, cuya doctrina la iglesia ha propuesto para ser luz de la iglesia universal. 36 hombres nada más tenemos, 36 doctores de la iglesia. 4 de ellos, 4 de los doctores son mujeres. Y bien curioso, podríamos decir que ninguna de las doctoras de la iglesia hizo apologética, porque ellas se encargaron de abordar otros aspectos de la fe, pero las enseñanzas de las doctoras y de los demás doctores, aunque no aborden precisamente el aspecto apologético, sí nos dan herramientas enormes a nosotros para después profundizar en nuestra fe, poder explicarla y poder defenderla. Además existen otros hombres muy inteligentes que son escritores eclesiásticos o abades de profesión. Y como decía San José María Escriba, ahora también se necesitan de las otras ciencias para hacer una apologética nueva. Es decir, los aportes que pueda darme la biología, que me pueda dar la biología, que me pueda dar las matemáticas, que me pueda dar la física, y las demás ciencias ya de manera auxiliar a la filosofía y a la teología. Existe también un debate sobre la apologética, el ecumenismo, el diálogo interreligioso, qué pasa ahora, por qué el Papa va a rezar de otras fees, por qué dicen que hermanos separados y antes decían herejes, que la apologética ya está muerta, y no. Como el padre Fabiano Amatuli dijo muchas veces y que en paz descanse, la apologética y el ecumenismo son dos monedas de la misma cara. El ecumenismo es este intento de la Iglesia por reunir bajo un solo redil, bajo una iglesia, a todos aquellos que se hacen llamar cristianos. No ruego solo por esto, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado, porque Cristo tiene otras ovejas. Entonces, que todos seamos un solo rebaño, con un solo pastor. Ese es el ecumenismo, de entablar puentes, entablar lazos, en lo que C.S. Lewis, que fue un protestante muy inteligente, llamó mero cristianismo. El diálogo interreligioso buscará, por su parte, la comunicación, y como la misma palabra dice, el diálogo, con los otros credos, con las otras fees. ¿Ok? Porque ahora ya no podemos vivir aislados, sino que tenemos que dialogar con ellos para hacerles también llegar el Evangelio. Pero antes de hacerles llegar el Evangelio, y para responder a los grandes problemas sociales de nuestra época, debemos de entablar un diálogo sobre las bases comunes. Por ejemplo, las grandes religiones buscan la paz. También nosotros buscamos la paz en esta tierra, solamente que nosotros tenemos la clave, ¿no? ¿Cuál es la clave? Que la paz tiene nombre y es Jesucristo. Pero mientras Jesucristo no llegue a todas las demás naciones, pues debemos tener ese aspecto. Y obviamente el diálogo interreligioso, así como el ecumenismo es la otra cara de la apologética,
es la otra cara de las misiones. Aquí anoto una pequeña acotación. Muchas veces incluso se llega a confundir la teología fundamental con la apologética, o la teodicea con apologética. Ya decíamos, la teodicea es una rama de la filosofía y la teología fundamental es muy parecida porque se encarga de explicar todos estos preámbulos que permiten establecer que la fe es racional. Sin embargo, ambas se quedan en un aspecto, llamémosle teórico, de salón de clases, pero la apologética sale a la calle. La apologética sale a responder a las necesidades cotidianas de los seres humanos. Por eso es tan importante complementar la apologética con el diálogo interreligioso, con el ecumenismo, con las misiones, con el carisma. La apologética no va a sustituir a los demás, pero sí los va a enriquecer. Y a la inversa, que a mí me encanta estudiar liturgia y profundice en lo que el magisterio nos ha enseñado de la fe y que mediten los misterios de la Eucaristía, de la asamblea, de la misa. No me va a quitar nada de la apologética, al contrario, va a venir a enriquecerme. Y la apologética me va a ayudar entonces a mí a defender aquello que conozco en la liturgia. Es todo una armonía. Pasamos a algo bien curioso y bien interesante, que son las épocas de la apologética. La apologética no es nada nuevo al interior de la iglesia. En los primeros años, podríamos ir, por ejemplo, aquí a la mano tengo un libro que se llama La historia de la apologética de Avery Dulles. Es un obispo estadounidense y que se encarga de hacer todo un recorrido histórico en un libro de más de 500 páginas, anotando nombres, anotando todo lo que estuvieron diciendo, y profundiza demasiado, ¿no? Es un libro de academia, es un libro para especialistas, en los encuentros y desencuentros entre la razón y la fe que han debatido estos apologistas. Vamos a mencionar uno. Tenemos la época de nuestro Señor Jesucristo, de que él mismo sale a testimonio de la verdad, ya decíamos. O el apóstol Pablo, por ejemplo, que sale a predicar, ¿no? En el ágora y va con los filósofos y trata de dar un discursazo, ¿no? Y nada más se terminan burlando del apóstol Pablo. O de Apolo, que también Apolo era muy, muy bueno para explicar las cuestiones de fe. Pero la apologética, como tal, va a surgir de los apologistas. Aquí tenemos tal vez al máximo exponente, ¿no? De la apologética primitiva. San Justino no es el único. Nosotros nos vamos a dar cuenta que hay muchísimos más. Por ejemplo, aparte de San Justino, podemos mencionar a Cuadrato, a Tasiano, a Atenágoras, San Cipriano, Tertuliano, Clemente de Alejandría, Orígenes. ¿Y qué hacían estos hombres? En mis manos tengo un libro muy interesante, se llama La verdad de los cristianos, de Editorial Nebli, que hace un estudio de los primeros apologistas, hasta una síntesis de los documentos que ellos realizaron. Por ejemplo, incluye el discurso Adiogneto, la Apología 1 y la Apología 2 de San Justino y la alegación a favor de los cristianos de Atenágoras. Y cuando lees este documento y ves la apologética de los primeros padres, o sea, ellos salieron a decirle al emperador, a los romanos que le estaban persiguiendo, pues no nos maten, liberen a los cristianos, ustedes nada más anden diciendo chismes, porque decían que hacían orgías los cristianos, que eran caníbales, que atentaban en contra del Estado, y salen los apologistas a decir, todo eso es mentira. Nosotros comemos el cuerpo y la sangre de Jesucristo en la misa, ¿no? Nosotros sí nos amamos porque estamos llamados a amar al prójimo, ¿no? Pero así lo dicen los apologistas. Nosotros compartimos todo menos la esposa. Así lo dicen en los textos. ¿Qué más? Dicen que estamos en contra del Estado y nos recuerdan los padres apologistas que el cristiano es también un buen ciudadano porque está al pendiente de su patria. Y
es bien interesantísimo y bien rico estudiar a los padres de la iglesia, porque los padres de la iglesia nos van a confirmar a nosotros que en efecto lo que nosotros ahora 2020 decimos como católicos, ellos también ya lo decían explícitamente o implícitamente, y concordamos en la doctrina, concordamos en la fe. Después va a venir la época de los padres, ¿no? De estos padres. Y anotamos ahora pues a este hombre, el más grande entre ellos, San Agustín, que va a recopilar pues a todos sus antecesores y va a ser realmente un gran defensor de la fe, un hombre que buscaba a Dios encarecidamente, que fue parte de una herejía, que fue maniqueo, que estuvo entre los filósofos, que estuvo buscando por todas partes, hasta que al fin dio con Jesucristo y se volvió un hombre que se transformó en lumbrera para la iglesia. Basta recordar su famosísima obra de las Confesiones, donde hace todo un recorrido espiritual de cómo se encuentra con el Señor. O La Ciudad de Dios, donde sale precisamente a defender a los católicos que seguían siendo atacados por los romanos, que decían, es que los males de nuestra época es culpa de los cristianos. Y dice San Agustín, ¿cómo va a ser culpa de los cristianos? Es culpa de los paganos. Y San Agustín va a ser el referente cultural por casi 1000 años. El referente cultural de la cristiandad por casi 1000 años. Hasta que va a llegar la época de los escolásticos. Que la escolástica, pues es un sistema filosófico que da a base de preguntas y respuestas, ¿no? Que muestra los argumentos del contrarios, que muestra los argumentos de respuesta, que hace una conclusión, todo un sistema muy pesado, todo un sistema muy especulativo y con un pensamiento de la más grande altura, y cuya lumbrera, el sol de la iglesia, la persona más inteligente, ¿no? Como dice, ¿no? El sabio más santo y el santo más sabio, Santo Tomás de Aquino, cuyo pensamiento, que tiene el pensamiento perenne, es decir, que su pensamiento, que su filosofía, su teología, sigue vigente hasta el día de hoy. Y Santo Tomás de Aquino es por eso el doctor de los doctores, el doctor angélico. Verdaderamente una lumbrera para la iglesia. Más adelante, en otra sesión, hablaremos un poquito más de Santo Tomás a detalle y conocerlo y ver cómo este hombre va a hacer al interior de la iglesia lo que también hizo Francisco de Asís, renovar la iglesia. Si Francisco de Asís vino a renovar el corazón de la iglesia, Santo Tomás vino a renovar el cerebro de la iglesia. Después viene la época de los controvertistas. Hablamos cuando surge el protestantismo, los siglos XVI, los siglos XVII. Aquí tenemos, por ejemplo, a Pascal, que también escribe su famoso libro de los pensamientos, donde nos recuerda que el corazón tiene razones que la razón no sabe explicar, ¿no? Y Pascal no es el único. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, a San Roberto Belarmino también, a Suárez, a San Pedro Canicio. Vamos a encontrar, por ejemplo, a todos estos grandes santos españoles de la Contrarreforma, a Santa Teresa de Jesús, a San Juan de la Cruz, a San Ignacio de Loyola, que si bien no fueron apologistas, sí fueron parte de este movimiento que salió a dar respuesta a la división, a la ruptura protestante. Posteriormente, tenemos la época de la decadencia. ¿Por qué la decadencia? ¿Te acuerdas al principio de la charla que te ponía un proceso de decadencia donde hubo un punto en el que dijeron, bueno, Dios sí, pero Cristo no? Es este siglo, el siglo XVIII. Estamos hablando ya de la Revolución Francesa, el iluminismo, el racionalismo, todas estas ideas que pretenden sacar a Dios ya no nada más de las iglesias, sino de la vida pública, de las escuelas, hasta de la familia. Si bien hubo grandes hombres que también salieron a defender la fe, estos no tuvieron tanta influencia como, por ejemplo, en su momento lo tuvo San Agustín. Aquí nosotros encontramos, por ejemplo, a Amor, Bonnet, Valesceni,
Y pues realmente a lo mejor no nos suenan estos nombres, pero sí nos suena el nombre de la persona que aparece aquí, San Alfonso María de Ligorio, el doctor moral de la iglesia, ¿no? Este doctor que tiene textos bellísimos y que al día de hoy cuando tú los lees, te enriquece espiritualmente, como las glorias de María, como el gran medio de la oración, como la práctica de amor a Jesucristo, pero que también escribió, por ejemplo, El triunfo de la iglesia, donde San Alfonso María de Ligorio hace un recorrido por todas las herejías, por todos los ataques que hasta su momento había vivido la iglesia y va refutándolos uno por uno, un hombre inteligentísimo. Después viene el resurgimiento, siglos XIX y siglo XX, al menos la primera mitad del siglo XX. Y aquí encontramos a un montón de personajes, como Alvarado, Balmes, Donoso Cortés, Seferino González, Perujo, Tori, Lara, Camara, Mir, Men, Nicolás, Mainó, de Maistre, Lacordaire, Tihamertot, demasiados personajes y en muchas lenguas, en Francia, en Hungría, en Alemania, en México también surgieron algunos pensadores, por ejemplo, Anacleto González Flores, Salvador Abascal, que salen a defender la fe. Anoto al más famoso de todos, que es Chesterton. Y te decía hace rato, la apologética se basa del sentido común. Y Chesterton es el apóstol del sentido común. Chesterton es el apóstol del sentido común. Chesterton, en su biografía de Santo Tomás de Aquino, dice, mira, que lo que se trata es que tú sepas diferenciar entre un huevo y una piedra. Y digas, el huevo es huevo y la piedra es piedra. Y en su libro de ortodoxia se pone a hacer la filosofía del cuento de hadas. Qué bonito Chesterton, ¿no? Donde este hombre que amaba la vida y nos enseña que precisamente ser católicos es amar la vida, amar la felicidad, la alegría, estar contentos. Y vas descubriendo en los cuentos que le contaba a su papá, de caballeros, de princesas, de dragones, y cómo esos cuentitos de hadas, esos cuentos de hadas, es el sentido común de los pueblos, el sentido común que nos cuenta que hay un creador, que detrás de un show de títeres hay un titiritero, que detrás de la creación hay un creador. Y Chesterton, oh, hombre, tiene un verbo inteligentísimo. Es sumamente rico leer a Chesterton. Tiene un humor también muy chistoso. Y Chesterton logró algo que nosotros también como apologistas debemos alcanzar. O sea, no nada más defender la verdad, porque a veces pensamos, sí, defiendo la verdad y me levanto contra todos los herejes y salgo y voy a la batalla y lucho, pero pareciéramos que lo que más queremos es hacernos enemigos. Y no, podremos estar totalmente equivocados en las ideas, pero Cristo nos llama a amar al enemigo, a poner otra mejilla. Y Chesterton lo logra precisamente con aquellos hombres con los cuales debatía, ¿no? Y se la pasaban toda la vida discutiendo, ¿no? Chesterton encontró incluso en sus detractores a camaradas, y sus detractores encontraron en Chesterton hasta un amigo. Después del siglo, a mediados del siglo XX se da el Concilio Vaticano II, y pareciera que la apologética tuvo otra decaída más. Pero ya han pasado medio siglo desde el Concilio Vaticano II, tenemos un resurgimiento también de la apologética, un resurgimiento que está viniendo a bríos y que tiene demasiados matices. Por ejemplo, hay movimientos como el movimiento de Cristo Rey, que es un movimiento que promueve la apologética, o el movimiento del padre Amatuli, que logró que hubiera una apologética popular, una apologética del pueblo, ¿no? Y hasta tal llegó a impregnar la apologética del padre Amatuli, que tienen grupos musicales de norteña cantando canciones de apologética norteña. Y es bien, bien chistoso y bien curioso, ¿no? En España tuvimos al padre Loring también, que en paz descanse. El padre Loring que llegó, y cuando ves cómo llegó y cómo Dios lo puso donde lo puso, ¿no? A llegar al internet, a llegar a la televisión, a llegar a la radio, y que empezó dando conferencias
a los mineros. No, es una vida increíble la del padre Loring. Y es un verdadero apologista con todas las letras. Su libro de Para Salvarte es de cabecera, hay que leerlo, de apologética actual. ¿Qué otros personajes? A lo mejor ahora suena mucho el tema del padre Luis Toro, ¿no? Que hace sus debates en YouTube, o algunos otros apostolados apologéticos más pequeños, como el de Yasmín Oré, Jesús Manuel Urones, de José Miguel Arraiz, de distintas páginas católicas, de distintos grupos que tratan de, pues, darle herramientas al católico para que pueda demostrar su fe. Sin embargo, la apologética actual está teniendo más fuerza en los Estados Unidos, en la lengua inglesa. Allí tenemos apologistas que se levantan realmente a un nivel académico, profesional. Claro, no despreciamos la labor, por ejemplo, del padre Amatuli y del padre Toro, que es muy popular y que es excelente. Pero estos apologistas estadounidenses renuevan los textos clásicos de la apologética. En pantalla tú estás viendo a Scott Hahn. Scott Hahn fue un pastor protestante y se volvió católico. No solamente Scott Hahn, está por ejemplo Dave Armstrong, está Peter Kreeft y muchos otros pensadores como Trent Hort, por ejemplo, en lengua inglesa, que están produciendo apologética actual, apologética del día de hoy. Nosotros en lengua española, pues nos quedamos un poquito atrás, pero ahí vamos. Por ejemplo, ahorita de los que tienen presencia contemporánea, hablamos de pues estos días, mencionar a Dante Urbina, que es sudamericano y que pues también tiene unos debates muy interesantes de nivel académico en YouTube, que tiene también sus varios libros escritos, también muy bien hechos. Y pues la apologética no está muerta, es lo que te quiero decir, la apologética no está muerta. Si no, pues ¿para qué estamos aquí el día de hoy, no? ¿Por qué no? Pues porque nos interesa, porque queremos defender nuestra fe, porque queremos a dar razón de nuestra esperanza, porque nos apasiona Cristo, porque le amamos mucho. En el flyer que les colocaba en el grupo de WhatsApp del día de hoy les ponía, ¿no? ¿Qué es la apologética? Una pequeña frase de James J. Thompson Jr., que hace el prólogo al libro de ¿Por qué soy católico? De Chesterton, ¿no? Y pone, la iglesia perdura, pero también perdurarán sus enemigos, y de igual modo lo hacen sus defensores. La iglesia es una, los enemigos muchísimos, y los defensores también. ¿Qué dice la iglesia hoy? ¿No? Para que no veas que viene de mí nada más, no. La iglesia al día de hoy nos dice en el documento de Aparecida que es necesario tener una nueva apologética. Nosotros como discípulos y misioneros necesitamos acercarnos también a esta nueva apologética para que podamos salir al encuentro del otro y llevar el evangelio a donde quiera que vayamos. Si nosotros nos vamos al Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 5 y en el número 6, vamos a leer lo siguiente, y cito textualmente. La catequesis es una educación en la fe de los niños, de los jóvenes y adultos, que comprende especialmente una enseñanza de la doctrina cristiana, dada generalmente de un modo orgánico y sistemático con miras a iniciarlos en la plenitud de la vida cristiana. Sin confundirse con ellos, la catequesis se articula dentro de un cierto número de elementos de una misión pastoral de la Iglesia, que tienen un aspecto catequético, que preparan para la catequesis o que se derivan de ella, como son primer anuncio del Evangelio o predicación misionera para suscitar la fe, búsqueda de razones para creer, experiencia de vida cristiana, celebración de los sacramentos, integración de la comunidad eclesial, testimonio apostólico y misionero. El Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda que debemos explicar nuestra fe, buscar razones para creer. El Concilio Vaticano II, que incluso hay algunos sacerdotes o algunos teólogos que dicen, el Concilio Vaticano II vino a enterrar la apologética. Pues mira qué nos dice el Concilio Vaticano II en la Declaración sobre la Libertad Religiosa número 14. El discípulo tiene la obligación grave para con Cristo, Maestro,
de conocer cada día más la verdad que de Él ha recibido, de anunciarla fielmente y de defenderla con valentía, excluidos los medios contrarios al espíritu evangélico. O sea, el Concilio Vaticano II nos está diciendo lo que el apóstol San Pedro ya nos había dicho en la Escritura, en 1 de Pedro 3:15. Estén siempre dispuestos a dar razón de su esperanza, pero háganlo con mansedumbre. Más aún, el Papa Francisco, el actual pontífice de la Iglesia Católica, en su documento Evangelii número 132, dice: el anuncio a la cultura, el anuncio del Evangelio a la cultura implica también un anuncio a las culturas profesionales, científicas y académicas. Se trata del encuentro entre la fe y la razón y las ciencias, que procura desarrollar un nuevo discurso de la credibilidad, una original apologética que ayude a crear las disposiciones para que el Evangelio sea escuchado por todos. ¿Comprendes entonces ahora por qué la apologética es necesaria? Porque la apologética va a ayudarle al mundo a recibir a Cristo. Hay un apartado que tal vez no se aborda en el estudio de la apologética clásica, pero vaya cómo da testimonio de ella. Hablo de los grandes conversos. Y cuando vemos cómo los conversos, que eran judíos, que eran ateos, que eran musulmanes, que eran masones, que eran marxistas, lo que tú quieras, se hacen católicos, descubres una riqueza enorme, que también nos muestra que varios de ellos lo hicieron gracias a la apologética. Pero no necesariamente a una apologética que alguien les predicó, sino a una apologética con las que ellos vinieron a encontrarse. Pensemos en el mismo Chesterton, en su ensayo de por qué soy católico. Él dice, mira, hay nada más 2 razones por las cuales un hombre se haría católico, dice Chesterton. La primera, porque piensa que hay algo hay verdad ahí en la Iglesia Católica, que está la verdad. Y la otra, dice Chesterton, porque quiere quitarse sus pecados. Y Chesterton reflexiona, es que yo soy un pecador. O sea, a mí nadie me va a venir a hacer cuentos chinos de que no soy pecador. Yo me conozco. Y yo es que yo soy un pecador, que he regado y que he caído. Y dice Chesterton, ¿y cómo me quito mis pecados? ¿Y cómo me los quito? Y pues descubres que solamente uno se los puede quitar en la confesión. ¿Y dónde hay confesión? Pues nada más en la Iglesia Católica. Pero pues todo esto es entrar a ejemplos bien particulares y bien ricos y bien enriquecedores. Ahorita un testimonio más, ¿no? Por ejemplo, Bernard Nathanson, que fue el rey del aborto, que nació judío, se hizo ateo, luego se hizo proaborto, y después, precisamente con el acercamiento al ultrasonido, se da cuenta que está matando bebés, seres humanos, y se decide dejar de practicar abortos, posteriormente se hace provida y finalmente muere en el seno de la Iglesia Católica. Y testimonios como estos, a montones. Tal vez tú mismo puedas ser testigo de este proceso de conversión que se da por obra del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo pues también es el Espíritu de la verdad. Ahora, ¿por qué es importante? Si hasta estos momentos no te ha quedado claro por qué es importante la apologética, pues vamos a enunciarlo y vamos a aclararlo. Número 1, es importante porque ilustra el entendimiento, para así tener un conocimiento más profundo de la fe. Que conozcas más tu fe, para que la ames más. Número 2, nos capacita para defender la fe de las objeciones que a diario encontramos en contra de ella y que son numerosísimas objeciones. Y tú lo sabes, escuela, trabajo, familia, en la calle, alguien va preguntando, oye, ¿por qué los católicos hacen esto? ¿Por qué esto está mal? ¿Por qué esto está bien? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa aquello? No, recientemente un compañero de la facultad me mandaba un mensaje en Facebook, me ponía en un comentario, en una imagen,
una frase de estas tipo nueva era. Y decía, oye Esteban, yo sé que tú estás en contra de esto, pero quiero saber por qué. Y pues ahí ya me ves explicándole, ¿no? ¿Por qué nosotros no adoramos a la naturaleza? ¿Por qué Dios existe? En un comentario muy cortito, ¿no? Pero pues que nos da testimonio, un testimonio de que la apologética es necesaria. Ni se diga de los numerosos maestros rabiosos en contra de la fe que tienen las escuelas y que minan la fe de muchos católicos. Minan la fe de muchos católicos. ¿Por qué? Porque no tienen herramientas. Yo me acuerdo que en los debates escolares había temas en los cuales los que estaban a favor del catolicismo, por ejemplo, dudaban y parecía que los que estaban en contra tenían todas las razones y todos los argumentos. Y yo sentía esa impotencia, incluso sentir la impotencia de no saber explicar mi fe y ver cómo se van de la iglesia, ver cómo abandonan la iglesia y pensar que en mí estaba dar esas razones, esos argumentos, esa esperanza con mi palabra y con mis actos, y no lo puedo hacer. Entonces, por eso viene la apologética, para darnos esas herramientas. Porque educa formando la voluntad y el corazón. ¿Ok? Porque no solamente nos enseña las verdades que profesamos, y estas están íntimamente ligadas a nuestra vida cotidiana. Lo que yo te decía cuando empezábamos esto, ¿no? Las grandes objeciones que hacen los enemigos de Cristo muchas veces ni son tan grandes ni son tan objeciones. Son más bien reclamos o incluso unas máscaras, ¿no? Que tratan de ocultar las verdaderas grandes preguntas, porque nosotros al encuentro con Cristo no podemos quedarnos de brazos cruzados. No es lo mismo, para nada, por ejemplo, que tú creas que después de la muerte, el juicio, después de la muerte vamos con el juicio personal con Cristo, y de ahí nos toca o cielo o infierno, purgatorio, a que tú pienses que vamos a reencarnar, que tienes muchísimos chances. No es lo mismo. Y nuestra forma de vida, nuestro estilo de vida va cambiando dependiendo de cómo nosotros vivimos y profesamos nuestra fe. En un libro maravilloso de Monseñor Fulton Sheen, Modos y Verdades, y otro, su complemento, Errores y Verdad, nos decía Monseñor Fulton Sheen, mira, si tú no vives como piensas, vas a terminar pensando como vives. Entonces viene la apologética pues a ayudarnos a dar herramientas para pensar bien y vivir bien. Tenemos un último punto. Nos suministra argumentos para mejor explicar las verdades de nuestra fe. ¿Y explicarlas a quién? Pues el padre a los hijos, ¿no? A mi prójimo, a mis alumnos, a mis compañeros, a mis camaradas, a mis colegas. Explicarla. La misma escritura nos dice que aquellos que expliquen la verdad brillarán en el cielo como grandes estrellas. Más aún, si vamos a contextualizarnos. Tal vez tú perteneces a algún grupo de la iglesia, tal vez tú estás en alguna pastoral, tal vez tú estás en algún grupo, en algún movimiento, en alguna asociación. Y surgen dudas. Y tú puedes ser esa persona que pueda explicarlas. En conclusión del día de hoy, que nada más es la introducción, les digo, Ya lo bueno viene dentro de 8 días y así para arriba. Dice Scott Hahn en su libro La fe es razonable. Lo primero será buscar respuestas que nos satisfagan a nosotros mismos y luego a los demás. Mira, tal vez tú en tu interior tienes inquietudes, dudas. No,
Incluso me atrevo a decir, a lo mejor sientes que tu fe está temblando. No te preocupes. No te preocupes. Ten fe. Ten fe. Y busca estas respuestas que te satisfagan primero a ti misma, a ti mismo. Estas respuestas que tú necesitas. Y luego te preocupas de los demás. Ejemplo, a lo mejor yo tengo dudas de la oración. ¿Realmente sirve orar? ¿Realmente sirve de algo que yo me ponga a rezar el rosario? Y debo buscar satisfacer esa pregunta primero. Y ya luego veré que si los testigos de Jehová dicen que el alma está en la sangre, que por eso no debemos tener transfusiones, o lo que tú quieras. Pero primero, aquello que necesita tu corazón. Pues para eso nos ha traído Dios aquí, también. Pero ojo, no debemos quedarnos nada más con aquello que nos satisfaga a nosotros mismos. También tenemos esa necesidad de llevar el evangelio a los demás. Y los demás van a tener un montón de dudas. Un montón de dudas. San Juan Pablo II nos dice, hace falta una nueva apologética que responda a las exigencias actuales y tenga presente que nuestra tarea no consiste en imponer a nuestras razones, sino en conquistar almas. O sea, la apologética no está muerta, la apologética está viva y es necesaria para enfrentarme a este siglo XXI, a este mundo posmoderno en el que nos desenvolvemos, a este mundo que no tiene cabida para Cristo. ¿Para qué? Para que Cristo vuelva, para que Cristo reine, para que Cristo esté entre nosotros. Pero no solamente eso, que los hombres le acepten, que le amen, que le quieran, conquistar almas para el Señor. Y también muchas veces tenemos esa tentación de imponerme, de que sea yo el que salga victorioso, de que sean mis argumentos, mis razones, que sea yo, mi persona, la que salga triunfante aplastando a los demás. Y no se trata de eso. Claro, la verdad es enorme y tiene un peso que la mentira no puede soportar. La verdad tiene un peso que la mentira no puede soportar. Sin embargo, no discutimos con meras ideas. No nos encontramos en un debate de meras ideas. Nos encontramos en un diálogo con personas. Y hay personas que también, aparte de necesitar argumentos, necesitan consuelo, necesitan ser escuchadas, necesitan un hombro donde llorar, necesitan alguien que rece por ellas, necesitan alguien que les abrace, necesitan alguien que les ame. Y ese es el mandato que también el Señor nos ha venido a traer. Al de amarle mucho a Él y amarle en el prójimo.